Ingenieras, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, doctor. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, por acá en Colombia, en mi ciudad, en Bucaramanga, estamos con ola de calor, así que hace unas temperaturas fuertísimas y en la universidad estamos también en proceso de cambios de nuevos salones y todavía no estamos equipados con aire acondicionado, así que ha sido un reto comenzar las clases. No sé cómo está el clima en Bolivia. ¿Está tranquilo? ¿Hay invierno o depende un poco en qué ciudad se encuentre? Mucho depende de la ciudad. Eh, Depende de la Mm, ciudad. Por ejemplo, yo estoy en La Paz y en La Paz es bastante frío, ¿no? sí, Está ahorita en invierno y está haciendo frío en las mañanas y en las noches. En el día sí bastante calor, pero en las mañanas y noches bastante frío. ok, ok, ok. Acá en Bien. Panamá también mucha lluvia, humedad, Ujú. mucha calor también. ¿Hay algunos ingenieros o ingenieras de Sucre? Buenas noches, doctor. Sí, Sí, bueno, yo soy de Sucre. ok, Está aquí el clima templado, generalmente es templado. generalmente. ¿Y qué altitud tiene Sucre aproximadamente? Bueno, Estamos aquí con los festejos del 6 de agosto, ah, doctor. La altitud es de 2790, doctor. uf, está alto también, claro, es casi, está un poco más alto que Bogotá. Ok, bueno, ingenieros, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con un taller de calibración de la técnica de papel filtro. Vamos a realizar ese taller ya se encuentra en plataforma, está aquí el taller 03, ustedes lo pueden visualizar. Por favor, verifiquen que puedan entrar a la plataforma, obviamente, y verifiquen que puedan descargar el archivo Excel que coloqué ahí. Eh, Sería ideal que ustedes pudieran ir trabajando conmigo en este proceso de calibración, de manera que ustedes lo puedan entregar. Si no es hoy, por lo menos que quede prácticamente terminado, ¿sí? Y así nos acerquemos un poco más a esos procesos de calibración, como mencionábamos el día de ayer. En la técnica de papel filtro, a pesar de la dispersión que se puede generar, es una técnica relativamente fácil de aplicar, no es muy costosa y en general nos va a servir para unos intervalos de succión relativamente amplios. Em, a pesar de que los datos de calibración que nosotros vamos a ver ahora están asociados a un intervalo de valores casi que en los megapascales, ¿cierto? Es un muy buen ejercicio para que ustedes se den cuenta de cómo es ese proceso, ¿sí? Entonces ya está en plataforma, si pueden ustedes descarguen el archivo. Vamos a ir trabajando en él en esta primera sesión de la clase. Eh, y bueno, y si tenemos algo de tiempo, vamos a ir a volver al modelo a ver si logramos cerrar un primer análisis, ¿vale? Bien, entonces de acá voy a salir. Bien, y vamos a venir un poco acá y vamos a dar una pequeña explicación con base en la data. A ver si por aquí está esa data. A ver, por acá, por acá.
Vamos a ver si lo tenemos. Ok, curso 2026 y acá tenemos los talleres y acá vamos a ver si está. Bien, ok, que bien adelante. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, entonces les explico un poco en qué consiste el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces voy a ampliar esto. Bien. Y les voy a mostrar algunas características para comenzar. Eso. Bueno, entonces ustedes ven ahí, ingenieros, una serie de soluciones. Estas soluciones salinas, o sea, colocarle acá, soluciones salinas, eh, se utilizan para realizar esos procesos de calibración. Eh, ¿Por qué se utilizan soluciones salinas para realizar procesos de calibración de la succión total? Fundamentalmente porque esas soluciones salinas, ojo que no estamos hablando nada de succión osmótica, no hay nada que ver ahí. Si colocamos esas soluciones salinas dentro de un circuito cerrado, ¿cierto? Dentro de un ambiente cerrado, entonces esas soluciones salinas van a tener el potencial de cambiar los valores de humedad relativa dentro de ese circuito cerrado que nosotros tengamos o ese volumen de referencia cerrado que nosotros tengamos. Entonces, esa técnica resulta bastante interesante. ¿Por qué? Porque resulta que si tenemos diferentes soluciones salinas, ¿cierto? Eventualmente vamos a tener diferentes valores de succión. Normalmente esto está estandarizado, uno lo puede encontrar en artículos científicos, etcétera, ¿cierto? O sea, pueden existir diferentes valores, hay procesos, digamos, de preparación de esas soluciones, hay algunos detalles adicionales, eh, pero fundamentalmente es agregar algunas de estas soluciones que uno encuentra en estado sólido, la agrega al agua, de hecho, normalmente agrega un poco más de cantidad de la que se logra para lograr saturar esa cantidad de agua con esa solución. eh, y la formación entonces de esa mezcla de materiales, agua, sal, va a permitir entonces generar un cambio en la humedad relativa del ambiente y ese cambio de la humedad relativa del ambiente, entonces, como sabemos, por la ecuación de succión total, va a generar ese valor o va a generar un valor objetivo de succión establecido, dependiendo evidentemente de la solución. Entonces, nosotros ayer veíamos en clase, aquí por aquí están, estos aparaticos, estas cosas que nosotros vamos a denominar desecadores, ¿cierto? Los colegas que trabajan en ingeniería química, los colegas que trabajan un poco también en el mundo de aguas, en recursos hídricos en muchas ocasiones tienen que trabajar con este tipo de elementos. En el mundo de los pavimentos, por ahí también se utiliza, ¿cierto? En el mundo geotécnico, desde el punto de vista o de la perspectiva de los suelos parcialmente saturados, se utiliza de forma consistente, ¿cierto? De forma constante. Entonces, miren ustedes acá lo que tenemos. Son una serie de recipientes, y estos recipientes entonces los podemos sellar herméticamente. O sea que estos recipientes finalmente los podemos utilizar como ese volumen de referencia. Aquí hay una cosa interesante con esos recipientes. Si ustedes observan acá, hay a ver si puedo ampliarlo un poco, hay una serie de placas, ¿cierto?
placas perforadas, o sea que hay una serie de huecos. Entonces, lo que normalmente hacemos en el laboratorio es colocar la solución salina en la base de esos recipientes, luego colocamos la placa perforada, ¿cierto? Eso tiene diferentes huecos, y luego vamos a instalar una serie de papeles filtro individuales, estos redondetes circulares que veíamos ayer, o sea, estos que tenemos acá del lado izquierdo, ¿sí? Y vamos a sellar el ambiente y en la medida de lo posible, desafortunadamente aquí no tenemos esa posibilidad, pero en la medida de lo posible, estos desecadores deberían tener aquí una cierta tapa y uno podría adaptar un higrómetro, o sea, un medidor de humedad relativa y temperatura para verificar el dato teórico, ¿sí? Si el dato teórico que nosotros tenemos para una solución salina corresponda efectivamente al ambiente o a la humedad relativa que en principio se debería estar generando por efectos de esa solución. ¿Sí? Entonces, bien, lo que se hace sencillamente es que nosotros tenemos una serie de papeles filtros acá, sellamos el sistema, la solución salina lo que hace es cambiar la humedad relativa en el ambiente y de esa manera entonces vamos a generar una condición de succión. Esa condición de succión nos va a permitir que en el tiempo el papel filtro se va a comenzar a equilibrar en términos de humedad relativa, o sea, va a empezar a tener una ganancia de vapor de agua que hay en ese sistema. Recordemos que la humedad relativa es vapor de agua dentro de un volumen de gas, ¿cierto? Vapor de agua dentro de un volumen de gas. Entonces, esas moléculas de agua se van a ir pegando en cada uno de estos papeles filtros hasta que llegue a un proceso de equilibrado perfecto, ¿cierto? Entre la succión que se genera en el ambiente y la succión que vamos a tener en el papel filtro. O sea que en el tiempo nosotros vamos a tener una condición de equilibrado relativo y por lo tanto vamos a poder determinar de forma indirecta, el valor del contenido de humedad del papel filtro que va a estar relacionado con la succión que estamos imponiendo. ¿Sí? Como les mostraba ahorita, había cuatro soluciones. Entonces, vamos a necesitar, por supuesto, al menos en este caso, en este ejercicio que se realizó, cuatro desecadores. En cada desecador, entonces, voy a colocar una solución salina asociada y dentro de cada sistema, ¿cierto? Dentro de cada volumen de referencia, entonces vamos a colocar una serie de papeles filtros para ayudarnos a tener el dato de calibración. O sea que el papel filtro lo que va a hacer, o lo que vamos a hacer con el papel filtro finalmente es determinar un valor de contenido de humedad, ¿sí? De contenido de humedad que vamos a asociar a un valor de succión objetivo que en teoría nos deberían dar cada una de esas soluciones salidas. Entonces vamos a Doc- volver. Sí, Doctor, creo que había una pregunta. una consulta, sí. ¿Esos Sí, papeles filtro son los mismos que dice la norma ACTM D5298 o son otros tipos de papel filtro? no estoy en estos momentos en mi mente absolutamente seguro de la norma que mencionas, pero si en la norma dice que eso es Wartman número 42, estamos hablando de la misma técnica. Sí, correcto. Son ¿Es esos mismos. así? Sí. Ah, bueno. Lo que quiero preguntarle es si los que está usando son Warman 42. Mm. Así es, son Ah, Wartman 42. ok, perfecto. Sí, aquí hay una cosa bastante interesante, un poquito de la experiencia que nos ha pasado, ingeniero Amir y colegas. Eh, este tipo de papeles filtros los producen o los venden, digamos, diferentes casas y en algunas nosotros hemos encontrado incluso para una misma referencia, Warman número 42, hemos encontrado algunas diferencias importantes y ahorita lo vamos a ver en la data, ¿sí?
Entonces, como siempre, hay un nivel de incertidumbre asociado, ¿sí? No todos los papeles van a ser exactamente iguales. O sea, siempre vamos a tener un nivel de incertidumbre ahí rondando. Muy bien. Eh, Ingeniero, ¿se entiende un poco la técnica, lo que queremos hacer? ¿Es claro? Pueden abrir su micrófono, Sí, pueden doctor. escribir en el chat. Ok. Vamos a colocar aquí el chat, que no lo teníamos abierto. Bien. Entonces vamos a ir un poco a aquí. Vamos a escribir un poco lo que queremos hacer. Entonces acá, fundamentalmente, lo que vamos a intentar analizar es un volumen de control. Vamos a colocar aquí la solución salina, la zona sal, ¿cierto? Esto va a generar entonces cambios en la humedad relativa en el ambiente, o sea, una humedad relativa objetivo, que al final se traduce en un valor de succión. Si colocamos los papeles filtros ahí, entonces, evidentemente no pueden estar en contacto con la solución, los mojamos y los dañamos, ¿cierto? Por eso necesitamos aislarlos. El papel filtro tiene que estar en el ambiente de ese circuito cerrado. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos tener en el tiempo un proceso de equilibrio. Aquí hay un aspecto importante a tener en cuenta. Recordemos que, en principio, lo ideal es que tengamos una temperatura constante y de acuerdo a lo que nos sugiere la normativa. Eso sería lo ideal. A veces no es tan perfecto, pero digamos eso sería lo ideal, porque recordemos que para el cálculo de succión, la humedad relativa y la temperatura tienen influencia en ese valor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miremos la data, miremos el Excel. A ver, ¿dónde estamos? Miremos el Excel. A ver si estamos por acá. Eso es. Muy bien. Aquí me gustaría mostrarles esta cosa. Muy bien. Perfecto. Entonces, miren, tenemos diferentes soluciones salinas. Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿cierto? Que lo conocemos bastante bien. En principio debería imponer una succión de 39.000 kilopascales, o sea, 39 MPa. El cloruro de potasio debería estar imponiendo alrededor de 26.000 kilopascales. El sulfato de sodio debería estar imponiendo alrededor de 6.000 kilopascales. El sulfato de potasio debería estar imponiendo alrededor de 4.000 kilopascales. O sea, que en principio nuestro objetivo fundamental es descubrir para cada uno de estos circuitos cerrados qué valor de contenido de humedad vamos nosotros a obtener, ¿sí? ¿Qué valor de contenido de humedad vamos nosotros a obtener? Y vamos entonces a realizar ese proceso de calibración, o sea que vamos a obtener algo parecido, por ejemplo, con lo que tenemos aquí en normatividad en Colombia, donde aparece en el eje horizontal el contenido de agua y en el eje vertical, en este caso, aparece el logaritmo de la succión, ¿sí? El logaritmo de la succión. Y fíjense ustedes que hay dos tendencias, y esto es bastante interesante. Quiere decir esto que existe una ecuación de calibración, en principio,
para valores de succión, vamos a decir, en el rango alto, en los intervalos altos de succión. Y deberíamos tener en principio una segunda ecuación que nos permita analizar rangos de succión bajos, ¿cierto? Del orden prácticamente de los kilopascales. En este caso, en principio, de una vez nosotros sabemos que los valores de succión asociados van a estar en rangos altos, más de 4000 kilopascales, o sea que realmente vamos es a analizar o vamos a hacer un análisis comparativo con esta primera ecuación que vemos acá nosotros, ¿sí? Esta segunda ecuación, por ahora, nos va a tocar asumir que el dato de calibración que nos ofrece en este caso esta normatividad eh, es correcto, ¿sí? Por ahora no vamos a lograr calibrar esta segunda parte de la curva de calibración. Bueno, entonces miren ustedes lo que tenemos, ingenieras e ingenieros. Entonces, primero, tenemos solución A. Entonces, la solución A es el sulfato de potasio. Y tenemos, como ustedes pueden ver, 10 papeles filtros asociados, ¿sí? 10 papeles filtros asociados. Y ahí vamos a tener una serie de información. Fíjense ustedes, aquí ustedes van a ver peso de la bolsa, sí, porque esos papeles normalmente los vamos a estar después para realizar el cálculo de pesos y demás. Vamos a utilizar unas pequeñas bolsas Ziploc para que para evitar sobre todo interacción con el ambiente. Recordemos que los cambios de humedad son dramáticos y esa interacción con el ambiente cuando vayamos a pesar, etcétera, hay una sensibilidad bastante importante. Entonces nos toca utilizar unas bolsitas. Van ustedes a ver, después de que ese peso de la bolsa se necesita, perfecto, el peso del papel solito, 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 también se necesita, ¿cierto? Que es el peso del papel seco que nosotros tenemos acá después del horno. Y ustedes ven acá el peso de la bolsa más el papel más el agua y el peso del papel más el agua, ¿sí? Entonces, aquí recordemos que lo primero que tenemos que hacer es calcular contenidos de humedad. O sea, hay que relacionar el peso del agua, ¿cierto? Y hay que dividirlo entre el peso de los sólidos. El peso de los sólidos correspondería entonces al peso del papel filtro solo, ¿sí? Y el peso del agua sería el peso del agua que logró contener el papel filtro durante ese proceso de ecualización dentro de los volúmenes de referencia para cada una de las soluciones salinas. Entonces acá tenemos los cálculos, que tenemos una serie de cálculos, peso de la bolsa, listo, eh, aquí vamos a calcular entonces el peso de la bolsa más el papel más el agua. Entonces le quitamos el peso de la bolsa, nos da el peso del papel más el agua. O sea, esto es lo que obtenemos en el desecador. Primer punto importante tener en cuenta acá. Bien. Y por otra parte, después de secado al horno, ¿cierto? Después de realizar el proceso de equilibrado, entonces se realiza una verificación de peso de bolsa también al final. Fíjense ustedes que hay ciertas variaciones. No todo es absolutamente perfecto. Y acá tenemos el peso de la bolsa más el papel seco. Entonces ahí podemos calcular el peso estricto de los sólidos que componen ese papel filtro. Entonces el cálculo es muy sencillo. Miren ustedes, ingenieros, aquí vamos a calcular entonces cuál es el peso del agua. Entonces el peso del agua que nosotros vamos a tener acá, todo está en gramos, entonces lo manejamos en gramos, no tiene problema. ¿Listo? Va a ser igual al peso del papel más el agua que hayamos tenido después del proceso de ecualización menos el peso del papel en estado seco. Entonces, esa fue la cantidad de agua en gramos, ¿cierto? Que absorbió el papel filtro dentro de la solución A, o sea, dentro de la solución de sulfato de potasio, ¿sí? Y como este proceso lo hicimos para 10 papeles filtros, entonces yo puedo arrastrar esa ecuación a lo largo de toda la data.
Y lo mismo va a suceder para las demás soluciones salinas, la B, la C, la D, ¿cierto? Listo, entonces hacemos eso. Arrastramos la ecuación y tenemos toda la data. Por favor, hagamos eso y me comentan qué cosa rara ven dentro del cálculo, dentro del peso de agua que estamos obteniendo. Hay uno que es negativo. Hay uno que es negativo. ¿Tiene lógica, ingenieros? ¿Tiene lógica eso? Que el peso de papel en estado seco sea mayor que el peso de los sólidos más el agua. Vamos a subrayarlo por acá. No, no es Listo. lógico. No es lógico. Lógico. No es lógico, ingenieros, exactamente. Entonces, esto es un dato anómalo. Esta información se tiene que ir. ¿Sí? Eso no tiene ninguna lógica, no tiene ni pies y cabeza. Algo pasó ahí. Hubo un error en la medición, algo pasó ahí, ¿cierto? Aquí hay un error humano asociado. Entonces, esa data se va. En los demás cálculos estamos bien. Sí, parece que sí. En demás cálculos estamos bien. Listo. Entonces, esta data, esta información, esta línea 7, chao. No tiene nada que ver con el cálculo. La sacamos porque son datos anómalos. Muy bien. Entonces, tenemos el peso del agua, tenemos este peso de papel en estado seco que corresponde al peso de los sólidos. Podemos hacer el cálculo del contenido de humedad y vamos a hacerlo de una vez en porcentaje. Bien, aquí incluso, para que les quede de una vez más interesante, esto lo podemos hacer en symbol. Listo. Entonces aquí les queda el contenido de humedad. Listo. Entonces, ¿esto qué será? Es sencillamente el peso del agua. Voy a colocar primero acá el porcentaje. 100% por peso del agua dividido el peso de los sólidos. Muy bien. Arrastramos la ecuación. Exactamente. Ahí podemos quitar algunos decimales. Podemos trabajar ahí con dos decimales. No hay ningún problema. Bien. Entonces ahora ya tenemos el contenido de humedad. Bueno, listo. Fíjense ustedes que acá voy a subrayarlo. Hasta aquí tenemos la solución A, ¿cierto? Hasta aquí tenemos la solución A. Todo esto es data de la solución B, ¿cierto? Todo esto es data de la solución C. Bien. Y todo esto es data de la solución D. Bien. Muy bien. Si el mundo fuera perfecto, ¿cierto? Si el mundo fuera perfecto, ¿no? Y estuviéramos hablando entonces de la solución, por ejemplo, la solución A, y mm, todos los papeles Filtron fueran exactamente igual, o sea, son copias y réplicas exactas, ¿cómo debería ser el contenido de humedad que se obtiene después de esos procesos de calibración? Si Muy estuviéramos en una parecidos. situación ideal, Muy, exactamente, ingeniero, deberían ser prácticamente iguales, ¿cierto? Deberían ser muy similares, ¿cierto? Deberían ser muy coherentes. Aquí no estamos tan mal, miren, estamos aquí, tenemos un máximo de 20, aquí 19, bueno, aquí hay 15, pero aquí hay un valor bajito, 12, no está tan mal. Para la otra solución salina tenemos intervalos de valores mínimo 305 hasta 731, ¿sí? Y lo mismo tenemos algunas variaciones en la solución salina C y en la solución salina D también tenemos algunas variaciones
eh, dentro del análisis, ¿sí? Entonces, a esto me refería cuando hablamos de la técnica, a pesar de ser un papel estandarizado, a pesar de ser impresionantemente cuidadosos dentro del análisis, a pesar de tener un número de papeles filtros dentro de ese volumen de referencia de forma importante, pues cuesta am, lograr que haya una convergencia perfecta en la data. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a trabajar de manera sencilla para hacer un cálculo básico. Eh, Eventualmente se pueden hacer análisis estadísticos mucho más avanzados, ¿por qué no? Pero vamos a hacer un cálculo básico por ahora, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es establecer unos valores promedios de contenido de humedad para cada una de esas soluciones que van a estar asociadas a esos valores de succión que nosotros hemos establecido como objetivos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos la solución salina de NaCl. La solución salina de NaCl son las muestras D, o sea, son los valores que obtuvimos en D. Entonces vamos a establecer un promedio para eso. Vamos a decirle acá igual, establezcame un valor promedio, ¿cierto? Para la solución salina con NaCl. O sea que en promedio esto debería estar asociado a un contenido de humedad de humedad de 3,05 en promedio. Lo mismo vamos a hacer con el cloruro de potasio. Vamos a establecer un valor promedio de KCl. KCl es el B, entonces está acá. Aquí tenemos ese intervalo de valores. Perfecto. Nos da en promedio un 4,76 de contenido de humedad. Tiene lógica. Hay mayor cantidad de agua, entonces se reduce la succión, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer entonces acá para Na2SO4, o sea, el sulfato de sodio, que va a ser el sulfato de sodio, la C. Tenemos esos valores. Perfecto. Fíjense ustedes que la succión baja de forma importante y asimismo sube el contenido de agua que hay en el papel filtro, ¿sí? 14,33 en promedio. Lo mismo vamos a calcular acá. Promedio, ¿cierto? Para el sulfato de potasio, o sea que es la A. Muy bien, 16,03. Un poquito, bajamos un poco la succión. Efectivamente tiene que incrementarse el contenido de humedad. Muy bien, grafiquemos. Grafiquemos. Fíjense ustedes que por acá en el gráfico de referencia está el contenido de humedad en porcentaje y está la succión en escala logarítmica. Pero primero veamos la tendencia antes de ponernos a sacar ecuaciones. ¿Sí? Simplemente démosle insertar y vamos a mirar un poco la data. Eliminamos acá esto y agregamos un nuevo valores. En el eje horizontal nos interesa colocar los contenidos de humedad en porcentajes y en el eje vertical nos interesa Doctor, colocar, sí, ese promedio adelante. de, ese promedio de 16,03 es correcto. Vamos a verificarlo. A mí me sale 3,05, pero lo verificamos. Eh, es para el sulfato de potasio. O sea, el sulfato de potasio es la A, sí. ¿Ok? Miremoslo bien. Ah, ok, La ok. solución, ¿sí estamos? La solución salina con sulfato de potasio es la A. O sea, es el primer intervalo de valores dentro del listado. Ah, sí, correcto. Sí. Ah, ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok, perfecto.
Muy bien. Listo, arreglemos un poquito este gráfico. Miremos un poco ese diseño de gráfico y ayudémosle un poco. Aquí va a estar el contenido de humedad del papel filtro. Este es el contenido de humedad del papel filtro. Bien, esto está en porcentaje. Bien. Y acá vamos a tener el valor de succión en kilopascales. Succión en kilopascales. Bien. Eh, si quisiéramos ser un poquito más estrictos, como lo que hicimos fue generar una condición en el ambiente, o sea, trabajamos con humedad relativa y con temperatura, entonces esto es realmente unos valores desde el punto de vista de calibración de succión total. Aquí estamos en kilopascales. Excelente. Entonces, muy bien. Como ustedes se pueden dar cuenta, eh, estos son valores no lineales, comportamiento no lineal, ¿cierto? Muy bien. Y aquí el gráfico que nos sugiere la normatividad dice que podemos linearizar, ¿cierto? Cuando aplicamos una escala logarítmica. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. ¿Sí? Cuando aplicamos una escala logarítmica, podemos linearizar el problema y podemos entonces establecer una ecuación asociada. Entonces ya tenemos esta primera data. Vamos a dejar este gráfico por acá para que nos quede de todas maneras. Está bien interesante. Listo. Y por acá, entonces, vamos a sacar el logaritmo de la succión. Log i. Perfecto. Esto va a quedar estrictamente queda adimensional. Vamos a colocarle acá log 10 de cada uno de estos valores. Bien. Exacto. Muy bien. Vamos a disminuir un poquito los decimales para que no quede tan, para que quede un poco más claro la tabla. Bien. Y entonces, ahora podemos graficar el contenido de humedad respecto a la succión o al logaritmo de la succión. Entonces aquí tenemos esa data. Hacemos exactamente lo mismo. Mejoramos el gráfico. Aquí vamos a colocar el contenido de humedad en porcentaje. Perfecto. Y aquí vamos a colocar el logaritmo de la succión. Log Y. Muy bien. Listo. Quitemos acá también algunos decimales a esto. Formato de eje. Número. Vamos a dejarle para unos dos decimales es más que suficiente para esto. Bien, perfecto. Agregamos líneas de división principales. No es necesario tanto título de gráfico. Ok. Y acá, eso es. Perfecto. Y acá establezcamos entonces una ecuación. Agreguemos una línea de tendencia lineal, como ustedes pueden ver. Una vez sacamos el logaritmo, entonces podemos linearizar el problema. Establezcamos esa ecuación, saquemos aquí una R2. Ayudémosle también un poquito a tener, a ver si nos dejan dar formato a la serie de datos. Vamos a ver si nos dejan. ah, eh,
formato de etiqueta, eso es, número, eso es, y trabajemos aquí sí con un poquito más de decimales. ¿Sí? Mejoremos un poco eso es, perfecto, ok, vamos a ampliar esto un poco más, ya, esto no nos interesa mucho, son datos de calibración, así que podemos dejar el gráfico solo sin mayores inconvenientes. Bien, pues aquí tenemos una ecuación. Perfecto, que nos describe en función del contenido de humedad cuánto es el logaritmo de succión. ¿Sí? Muy bien, entonces miremos la ecuación que tenemos como referencia. Mire, vamos a irnos acá un poco, acerquémonos acá, eso. Entonces fíjense que el Warman número 42 tiene esta primera ecuación 5,327, ¿cierto? Menos 0,0779 por el contenido de humedad en porcentaje. Ok, es una ecuación exactamente igual como ustedes pueden ver, ¿sí? A nosotros nos van a quedar, como ahorita veíamos, los datos un poco más abajo. O sea, vamos a tener para los mismos contenidos de humedad, valores de succión un poco más abajo. Como trabajamos con el dato de calibración hasta un poco más del 15%, o sea, estamos realmente aquí, en la zona de alta succión, pero como la línea de tendencia es lineal en términos logarítmicos, entonces podemos extrapolar al menos el comportamiento hasta este punto de cruce. Fíjense ustedes que ese punto de cruce entre las dos tendencias debería estar alrededor del 45%, un poco más del 45% de contenido de humedad. Sí. Bien, entonces tenemos esa ecuación. Listo. Vamos a comparar las dos tendencias. Eh, Ingenieros, ¿cómo vamos? ¿Hasta ahí está todo correcto? ¿Estamos con órdenes de magnitud similares en la ecuación? Los escucho, los leo. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor, doctor. estamos bien. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces vamos acá y vemos esta información. Abramos acá. Miremos esta data. Voy a llevarme esta data de una vez. Control C, Control V acá. Voy a pegarlo aquí simplemente como una imagen para tener la referencia de la ecuación. Y lo mismo vamos a hacer con el dato que nos propone esta normativa colombiana. Perfecto. Muy bien. Eso es. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos para establecer, aprovechemos que lo tenemos acá, volvámonos acá un momento, que tenemos el contenido de unidad, ya lo tenemos en símbolo, llevémoslo para acá, control V. Y establezcamos entonces una figura similar a la que tenemos en la normativa. Entonces coloquemos acá, como el comportamiento es lineal, entonces no necesitamos demasiada data. Uf, no me gustó, no me entendió. Vamos a ver si lo hace así. Ok, tenemos esto. Vamos a ver si ahora sí lo entiende. No, tampoco lo entendió, no importa. Muy bien, hasta 90 está correcto. Pues son valores de contenido de humedad muy altos. Y aquí hay algo interesante en 45 y pico. Vamos a agregar ese dato. Listo. 45.
Eh, punto 3, vamos a establecerlo por ahora por allá, ¿cierto? Ustedes pueden hacer, podemos igualar estas dos ecuaciones y determinar a qué valor de contenido de humedad tenemos ese punto de inflexión asociado. ¿Eh? Bien, entonces aquí vamos a colocar normatividad, la normativa, ¿ok? Aquí vamos a tener el log otra vez de la succión, listo. Y acá vamos a tener la calibración local. Calibración local. Perfecto. Lo mismo, logaritmo de la succión. Ok. Entonces aquí lo que vamos a tener nosotros es, para la normativa, nos dice, eso es igual a 5.327 menos, ¿cierto? 0.0779, ¿ok? Factor del contenido humedad de entrada del papel filtro, ¿sí? No olvidemos que esto siempre es del papel filtro. Entonces, contenido de humedad del papel filtro. No se nos vaya a olvidar eso. Cuando ustedes vayan a hacer esos procesos de cálculo, no es el contenido de humedad de la muestra, es el contenido de humedad del papel filtro, ¿cierto? Después de haber estado en equilibrado con la muestra. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos eso. Listo, vamos a llevarnos por ahora toda la ecuación, pero sabemos que en alrededor 1.45 o en 45 punto algo cambiamos de ecuación. Entonces aquí tenemos que modificarla, ¿cierto? Ya en 50, en contenido de humedad de 50%, vamos a cambiar ecuación. Esto es 2.41, 2, ¿cierto? Menos 0.013,5. Y eso lo vamos a multiplicar factor del contenido de humedad. Perfecto. Entonces ahí cambia la ecuación. Eso es. Y ahora sí tiene un poquito más de lógica. Bien, nos falta hacer lo mismo con la ecuación de calibración local que obtuvimos. ¿Cierto? Bien. Entonces esto va a ser igual a 4.791411, 4.791411 menos 0.0727282. ¿Sí? Bien, factor de el contenido humedad. El factor acá del contenido humedad. Listo, enter. En principio, esta ecuación solamente es válida para las succiones altas, o sea, hasta este 45.3 que estamos colocando por acá. Bien, o sea que en principio, para los siguientes niveles de succión deberíamos nosotros, por ahora, porque no tenemos data de calibración exacta, asumir lo que nos ofrece la normativa. ¿Sí? Bien. Quitamos algunos decimales o trabajemos estandarizadamente. Con 3 puede ser, no hay ningún problema. Y grafiquemos contenidos de humedad, insertar, ¿cierto? Ahora podemos establecer, a ver cómo nos va con esta cosa acá. Doctor, una Bien. consulta. Sí. ¿Cómo podemos saber exactamente el punto de donde cambia la ecuación? Ah, sí. Tenemos que igualar ambas ecuaciones. Eh, Vamos a hacerlo de una vez y lo dejamos estandarizado. Y eso nos va a ayudar acá. Hagámoslo por acá. Tenemos esto y lo hacemos de una vez y lo dejamos estandarizados. Entonces, muy bien. Eh, entonces, vamos a traernos, un momento, vamos a traernos esas dos ecuaciones que nosotros estamos trabajando. ¿Ok?
permítame un momento, vamos a hacer esto. Vamos a capturar esas ecuaciones. Estamos trabajando acá. De hecho, me voy a llevar de una vez esto. Nos sirve. Vamos a ver si lo copia. Eso es. Muy bien. Entonces acá, fíjense ustedes que eh, en ese punto de inflexión deberíamos tener el mismo valor de contenido de humedad, ¿cierto? Y exactamente, o sea, para el mismo valor de contenido de humedad deberíamos tener el mismo valor de succión, el logaritmo de la succión. O sea que aquí tendríamos 5,327 menos 0,0779 por el contenido de humedad debería ser exactamente igual a 2,412 menos 0,035 por el contenido de humedad. Recordemos que es exactamente el mismo contenido de humedad que debe tener el mismo valor de succión. O sea que estas dos variables son exactamente iguales. Entonces aquí tendríamos 5,327 menos 2,412 debería ser igual a 0,0779 menos 0,035 por el contenido de humedad, ¿cierto? Factor del contenido de humedad. Ingenieros, ayúdenme un poco. ¿Cuánto nos da esto? 5,327 menos 2,412. 2.915. 2,915. Y esta resta, 0,0779 menos 0,035. 0,0644. 644, muy bien, por el contenido de humedad. Listo, entonces despejemos el contenido de humedad donde se cruzan esas dos ecuaciones de succión. Cuarenta y cinco punto 45.26. 45,26, 26, ingeniero. 26, 26, perfecto. Si quieren agreguemos otro decimal más. 4, ingeniero. Muy bien. 45,264%. Listo. Entonces aquí ya podemos ajustar un poco más el Excel. Perfecto. 45,264. Muy bien. Listo. Listo, listo, listo. Bien. Ujú, ujú. Perfecto, perfecto, perfecto. 45,264. Ok, listo. Aquí podemos agregar una leyenda adicional. Aquí, obviamente, vamos a tener en la serie número 1, este lo vamos a denominar, en este caso, la normatividad, la sugerencia de la normativa, ¿cierto? Y acá vamos a tener la calibración local. Local. Listo. Aceptar. Bien. Y acá deberíamos tener nosotros el contenido de unidad del papel filtro. Del papel filtro. ¿Cierto? En porcentaje. En porcentaje. Listo. Ok. Y por acá podríamos tener un valor de
el logaritmo de la succión, ¿cierto? Logaritmo de la succión. Eso es. Logaritmo de la succión. Listo. Ok. Podríamos incluso intentar mirar si en la calibración, a ver, si en la calibración local, eso es, aquí podríamos mejorarlo un poquito, ¿cierto? Llevar los valores de succión bajos o la ecuación de succión bajo un poco más arriba y entonces nos queda una curva un poco más suavizada. O sea, lo que hice fue, para ese valor target de 45,26, llevé la ecuación que tenemos a bajas succiones, ¿sí? Y solamente en los niveles de alta succión trabajé con la ecuación de calibración que nosotros utilizamos, ¿sí? Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Qué podemos quitar esto? Listo. Eh, Ingenieros, ¿es claro? Ahí hicimos un análisis básico, preliminar, interesante. Después, si quisiéramos calcular la succión, ¿cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, si tenemos un dato de papel filtro, el contenido de humedad de papel filtro después de haberlo dejado con una muestra, después de esos 20 días que vimos de ecualización, ¿cierto? Y eso nos da 34% el valor del contenido de humedad del papel filtro. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo calculamos el valor de succión? Utilizando la ley de Kelvin. Pues ahí utilizamos, fíjense que podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Lo ideal es utilizar en principio, aquí podemos hacer el análisis comparativo. ¿Qué pasa si calculamos con normatividad? Exacto, ¿sí? ¿Qué pasa si utilizamos con normatividad? ¿Qué pasa si utilizamos la ecuación de calibración local? Y acá podríamos entonces obtener esos valores de succión en kilopascales. En kilopascales. Bien. Para la normatividad y para la curva que nosotros obtuvimos, ¿cierto? O sea que esto va a ser potencia, ¿sí? Divides elevado a la 2,68678, ¿cierto? Y acá tendríamos potencia divides elevado a la 1,953. Estamos en lo correcto. ¿Listo? Quitémosle decimales a eso. Ok. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? El valor de 1,95 no me da a mí. A ver, miremos. Sí, estoy con el mismo problema, doctor. Ok, ok, miremoslo, no hay ningún problema. Tenemos acá, ya sé qué es lo que sucede. Y tenemos acá que calcularlo exactamente. Exactamente, perdón, que aquí se fue con la otra ecuación. Vamos a ver. Eso es, ahora sí.
Ahora sí estamos de acuerdo. 2.316. Eso es. Muy bien. Y 2.60. Eso es. Perfecto. Perfecto. Como ustedes se pueden dar cuenta, valores de eh, diferencias en los valores de succión en el rango bajo importantes, ¿sí? Importantes. 476, 206. eh, Importante, no es cualquier diferencia, ¿sí? Entonces, está bien. Está muy bien hacer el ejercicio y hacer calibraciones locales. Pueden llegar a ser bastante interesantes. Ajustamos un poquito más. ¿Qué pasa si el contenido de humedad se reduce? O sea, si la muestra está un poco más seca, vamos a colocarle acá el 15%. 14.000 kilopascales nos diría la normativa y la calibración local nos diría que estamos en 5.000 kilopascales, o sea, prácticamente 5 MPa. 14 MPa a 5 MPa no es cualquier cosa en términos de succión, las diferencias son importantes. ¿Sí? Bien, ingenieros, ¿es claro el proceso que hicimos? Sí, doctor. Muy bien, entonces prácticamente con eso ustedes ya terminan, pueden subir el archivo. Sugerencia, cuando ustedes suban los talleres y demás, renombren el archivo. Sugerencia la siguiente. Ustedes pueden decir, esto es taller 03, aquí colocan su nombre, ¿cierto? Y aquí colocan su apellido. Y con eso vamos teniendo un poquito más de orden en la entrega. Taller 02, lo mismo. Taller 01, etcétera. Listo. Entonces pueden subir ese Excel y ahí ya queda. Ya queda ese tallercito. Muy bien. Bueno. ¿Les parece, ingeniero, si hacemos un pequeño break, 5 o 10 minutos y retomamos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, hacemos un pequeño break y ya regresamos.
Muy bien, podemos ir retomando. A ver, vamos aquí a finalizar. Ok, bueno, muy bien. Entonces, Doctor, sí, preguntas. una consultita antes de pasar. Para determinar la otra parte de del gráfico, ¿con qué dato necesitaríamos para hacerlo? Para pasar, para poder hacer la calibración en bajas succiones. Sí. Sí, también podríamos hacerlo eventualmente con algunas soluciones salinas que aporten esos datos a contenidos de humedad mucho más altos y valores de succión también mucho más bajos. Esa podría ser una de las posibilidades, ¿sí? Para poder hacer esos análisis. O sea, necesitaríamos algunas soluciones salinas adicionales que aporten bajos niveles de succión, por debajo de 1 MPa. Pero fíjense ustedes que con una o dos soluciones más tendríamos prácticamente el comportamiento completo de comportamiento. Bien. Eh, Ingenieros, me gustaría que avanzáramos un poco en el modelo, a ver si logramos hacer un cierre del primer modelito elástico y poderles mostrar eh, cómo son los resultados en términos de postproceso, qué gráficos se pueden hacer, qué data se puede obtener, ¿sí? Aquí en las diapos tengo que nosotros llegamos hasta la definición del material. ¿Es así? Los escucho, los leo. Hijas. Quieren vayan abriendo sus modelitos y lo Sí, doctor, miramos. llegamos Perfecto, perfecto, perfecto. Listo, listo. Entonces, hagamos un repaso de lo que hemos estado haciendo aquí en el modelo. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, empezamos conectando GID con CodeWrite. Listo. Después de haberlos conectado, ese fue el primer paso, paso número 1. En un segundo paso, lo que hicimos fue generar la geometría de un modelo, ¿cierto? Después asignamos unas condiciones de frontera o de contorno, ¿cierto? Y empezamos asignando unas condiciones de restricciones de desplazamiento. ¿Sí? Em, Bien, exactamente, restricciones de desplazamiento. Después, ¿cierto? Definimos también unos intervalos de trabajo, o sea, unos intervalos de tiempo. Nos interesaba definir esos intervalos de tiempo porque aquí, como hay una acción de esfuerzos iniciales, esfuerzos geostáticos, entonces nos toca generar una fase de acondicionamiento. ¿Sí? Listo. Esa fase de acondicionamiento es para poder generar una condición de esfuerzos en estado inicial, en estado geostático. Perfecto. Y también necesitamos otro intervalo de tiempo que es donde nosotros vamos a generar la acción. O sea, vamos a generar la carga, ¿cierto? Convertida en un esfuerzo de contacto sobre el medio que estamos analizando. ¿Mm? Bien. También hicimos paralelamente una asignación de la porosidad del material.
¿cierto? De la porosidad del material. ¿Esto lo aplicamos en dónde? Esto lo aplicamos en superficie. Tenemos que aplicarlo en superficie. Bien. Aquí le voy a colocar una estrellita a eso, porque tenemos que hacer una tarea ahí. Eh, ¿Cuál es la tarea? Recuerden ustedes que aquí, a diferencia de Plaxis u otros programas de computador donde colocamos el valor del contenido del peso unitario total del material, en CodeBright, como trabaja composicionalmente, separa sólidos, agua, gases. Entonces, aquí nos toca es introducir la porosidad y definir las densidades de sólidos, densidad del agua, densidad del gas que existe dentro del medio de análisis. Entonces, la porosidad, digamos, dado un peso unitario total y un cierto grado de saturación, deberíamos nosotros hacer un cálculo de la porosidad e introducirlo dentro del programa, ¿sí? Entonces, a ver, nos toca hacer, la idea es que ustedes hagan un cuarto taller para poder hacer esa, a partir de datos de pesos unitarios y de grados de saturación y de densidad de sólidos, poder hacer esa determinación de cuánta porosidad tiene un material específico, ¿sí? Bueno, entonces eso, hablaremos de eso ahora al final de la clase, finalizando la clase. Eh, Asignamos porosidad en superficie, bien, y también hicimos una asignación de materiales. En este caso, trabajamos con un solo material, ¿cierto? Y trabajamos con un material elástico lineal, ¿cierto? Es un material continuo, homogéneo, isotrópico, lineal, elástico. Por lo tanto, requerimos apenas dos constantes de trabajo, ¿sí? Em, Revisemos algo antes de avanzar. Vamos un momento al GID y de volverme acá. Quiero que estemos absolutamente seguros, ingenieros, de que hayamos dentro del cálculo de materiales, dentro del análisis de materiales, aquí en Data, Materials, dentro de esa data, aquí en elasticidad lineal, estemos seguros de que tengamos asignados propiedades para los dos intervalos. Por favor, asegurémonos de eso. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Bien, excelente. Entonces, recordemos ahí que la primera línea corresponde al intervalo número 1, la segunda línea corresponde al intervalo número 2. Si hubiera más intervalos y no colocáramos más líneas, entonces significa que a partir del intervalo, el valor de las propiedades en el intervalo número 2, el programa seguiría calculando y resolviendo el problema con esa data, ¿sí? Con esos datos. Bueno, listo. Entonces eso está bien. Perfecto. Cerramos acá un momento. Volvamos aquí al GID, Bright. Entonces eso está listo. Asignación de material está listo. Aquí vamos a colocarle esto EINU para cada intervalo de tiempo. De tiempo. Muy bien. Listo. Eh, ok. Paso número 7. Vamos a definir qué tipo de problema vamos a resolver, ¿cierto? Entonces, definir qué tipo de problema se resuelve. Entonces, aquí tenemos diferentes opciones. Podemos resolver un problema estrictamente mecánico, donde el agua no tiene ninguna importancia, que es lo que vamos a hacer ahora en este primer análisis. Podemos resolver un problema hidráulico, por ejemplo, un problema de flujo, ¿sí? Podríamos resolver un problema ah, donde haya componentes hidráulicas y mecánicas acopladas, o sea, donde la parte hidráulica esté acoplada a la parte mecánica. Eso quiere decir entonces que estaríamos resolviendo un problema hidromecánico.
mecánico. Perfecto. Podríamos resolver también un problema térmico. Nos interesa estudiar la transferencia de calor, por ejemplo, debido a la radiación solar sobre la superficie de un pavimento, nos gustaría mirar cómo es la transferencia de calor hacia las capas inferiores, hasta dónde llega esa transferencia de calor, cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? Pero también, eventualmente, podríamos estudiar un problema que acople la parte térmica, la parte hidráulica y la parte mecánica. O sea, es lo que ustedes van a encontrar en literatura científica, probablemente alguno de sus profesores les habrá comentado. Son problemas termo y hidromecánicos, o sea, se acoplan esas tres componentes. Y ya las cosas que yo prácticamente no sé nada de eso, pero sé que existen dentro del Cold-Brite, es una componente química, una componente, acoplar una componente química, una componente térmica, una componente hidráulica y una componente mecánica, ¿cierto? Entonces, bueno, eso ya es problemas mucho más complejos. Entonces, nosotros estamos acá. Vamos a resolver por ahora un problema mecánico, ¿sí? Exclusivamente. Bien. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir aquí a datos, ¿sí? Y vamos a ir a Problem Data. Eso es. Aquí voy a hacer una captura. Listo. Eso es. Vamos a llevar esto por acá. Eso es. Y vamos a copiar esto. Bien. Vamos a desplegar ese menú. Data. Problem Data. Problem Data. Otra vez. Y acá nos aparece esta primera pantalla. Y ahí nos pregunta algunas cosas. Vamos a ver. Eso es. Vamos a ir seleccionando pantalla por pantalla para que les quede el registro. Entonces, de este primer pantallazo, nos toca asegurarnos de lo siguiente. Estamos en un problema bidimensional y vamos a aplicar gravedad. Entonces, la gravedad tiene que estar acá, menos 9,81. Entonces, dato OK. Segundo, tenemos que asegurarnos de que aquí donde diga ejecución completa. O sea, para que él resuelva el problema y no solamente genere datos, ¿sí? Aquí en la accesimetría, en este caso, sí hay una condición accesimétrica para el problema que nosotros estamos analizando. Entonces, démosle que sí hay accesimetría alrededor del eje vertical. Entonces, estas tres cosas tienen que estar verificadas, ¿sí? Asegurémonos, ingenieros, de que eso sea así. Ahí me pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono y me comentan si esto está OK. Perfecto, perfecto. Ingeniero Álvaro bien, ingeniero Sergio también. Perfecto. Todo correcto. Muy bien, excelente. Listo. Avancemos hacia la segunda pestaña. Entonces aquí le damos a aceptar. Ahí deben ustedes aceptar siempre cada vez que van modificando una pestaña y van obteniendo la información. OK. Le damos a aceptar. Listo. OK. Y aquí en ecuaciones a resolver, vamos a darle que resuelva el problema de equilibrio, ¿cierto? O sea, lo que va a hacer es el equilibrio de esfuerzos, o sea, va a resolver la parte mecánica exclusivamente. Muy bien. Entonces acá va a resolver la parte mecánica, lo mismo. Bien.
Y ahí pueden hacer otra modificación. Ahí pueden colocarle la presión de gas o la presión de líquido. De repente pueden aparecer en 0.1, 0.1. No, si quiere dejen eso en cero, sencillamente, ¿cierto? Y acá solamente vamos a colocarle, vamos a realizar equilibrio de esfuerzo, o sea, vamos a resolver un problema, solución de un problema mecánico, mecánico, ¿sí? Ahí le damos a aceptar. Muy bien. Y luego vamos a avanzar hacia la estrategia de solución. En la estrategia de solución hay algunos comentarios que vale la pena realizar. Acá. En la estrategia de solución, ustedes se van a encontrar con la posibilidad, digamos, de aproximarse a la solución de diferentes maneras. Me explico. Eh, CodeBright permite en cierta manera que ustedes jueguen con la manera en que él soluciona el problema. Él puede utilizar esquemas directos desde el punto de vista numérico, ¿sí? O puede utilizar procesos iterativos, ¿sí? O sea, esos procesos iterativos normalmente a veces se utilizan o se logra mayor convergencia en problemas mucho más complejos, ¿sí? Es, digamos que divide los procesos con pasos más pequeños y de esa manera intenta aproximarse más tranquilamente a un problema. A veces toca correr los programas en un problema específico de esa manera. Entonces aquí ustedes pueden hacerlo directo o iterativo. Por ahora intentémoslo directo, no pasa nada. Cada uno de estos parámetros en principio eh, permiten diferentes esquemas de solución. Aquí hay un poco de complejidad en eso. No nos vamos a enredar mucho con eso, pero sí lo que les pido es que el máximo número de iteraciones para cada intervalo de tiempo lo modifiquen. Yo ahí le puse, por ejemplo, un valor de 30 iteraciones por cada intervalo de tiempo. Ustedes pueden colocar el mismo valor o pueden colocar un poco más. Creo que por defecto, si mal no estoy, está 10. Confirmen ustedes, ingenieros. Sí, 10 es por defecto. Ujú. Sí, entonces subamos ese valor un poquito más, 30, 50, ¿cierto? Aumentémoslo un poco más. Listo. Y luego les debe aparecer por defecto eh, algunas tolerancias. Exactamente, en general está en 10, subámoslo a 30. Y luego les debe aparecer algunas tolerancias. Estas dos primeras tolerancias, que es el máximo desplazamiento absoluto, ¿cierto? El valor absoluto debe ser muy bajito, eso no lo vamos a tocar, 1 por 10 a la -10. Y el máximo balance de fuerzas nodales también debe ser un valor muy bajo, no vamos a tocar nada ahí, 1 por 10 a la -10, está perfecto. Y el desplazamiento, cuéntenme si está en este valor o si está en un valor más bajo. Aquí dice 1 por 10 a la -1 en metros, o sea, 0.1 metros como desplazamiento máximo dentro del problema. Está en el mismo valor, listo. Por ahora lo vamos a dejar así. En algunas ocasiones, voy a anotarlo por acá, en algunos problemas se puede modificar para, voy a escribirlo acá, para mejorar convergencia en la etapa de acondicionamiento. ¿Cuál es la etapa de acondicionamiento? La etapa donde él va a generar los esfuerzos geostáticos. Entonces a veces nos toca ayudarle un poquito ahí, ¿sí? O sea, me interesa es que ustedes se lleven esta anotación porque aquí esto sí lo podemos modificar un poco. ¿Mm? Bien. Entonces, en conclusión, lo que vamos a modificar son el máximo número de iteraciones. El tipo de solución puede ser directa o iterativa. Aquí vamos a intentar con directa.
Y por ahora vamos a dejar la iteración por corrección de desplazamiento en punto en metros, ¿sí? O sea, vamos a trabajar con 10 centímetros de tolerancia máxima de desplazamiento. Listo. Entonces acá vamos a volver, le vamos a decir que aceptamos. Y acá en el output vamos a ir a la siguiente. Vamos a hacer aquí una captura y vamos a decirle aquí, voy a pasarme acá, aquí simplemente vamos a hacer alguna pequeña modificación. Vamos a decirle que escriba toda la información y la frecuencia de información creo que está en 100. O sea, cada 100 iteraciones buenas, ¿ok? Él escribe información. No, vamos a reducir ese valor para que nos muestre eh, resultados en iteraciones intermedias que sean buenas, que él logre convergencia. Entonces yo le puse ahí un writing frequency de 2. Creo que estaba en 100 ingenieros, por favor, confirmen. Sí, Confirmado, sí. ingeniero. Perfecto. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a modificarlo a 2. Esto simplemente es para obtener más resultados en intervalos de tiempo, eh, en intervalos de tiempo, vamos a decir, intervalos de tiempo más cortos, ¿sí? Más cortos. Listo. Muy bien. Perfecto eso. Aquí volvamos. Le vamos a aceptar. Aquí en seleccionar el output, por ahora no le vamos a escribir nada, porque lo que le queremos hacer es una prueba para correr. Pero en principio él puede generar archivos planos de todo, de desplazamientos, de velocidad, de permeabilidad, de densidad seca, de esfuerzos, bueno, de esfuerzos efectivos, aunque después vamos a ver qué sucede con los esfuerzos efectivos, con las invariantes, etcétera. Listo. Aquí le damos a OK, que no le vamos a dar nada, aceptar y cerrar. Entonces, ya le dijimos al programa qué es lo que queremos que haga, ¿cierto? Muy bien. Solamente nos va a faltar un paso. El último paso es que todo este medio continuo que nosotros estamos analizando, ¿cierto? Con estas condiciones de borde, etcétera, necesitamos transformarlo en un esquema de elementos finitos. Entonces, para eso necesitamos mallar, ¿cierto? Que convierte este continuo en una serie de elementos que están acoplados por nodos. Entonces, ahí le vamos a decir mesh, ir a malla, y vamos a darle generar malla. Vamos a hacer esa primera prueba. Entonces, aquí voy a hacer una captura. Bien, en mesh. Voy a hacer aquí una captura. Eso es. Eso es. Bien, entonces aquí mesh. Vamos a generar eh, una malla de elementos finitos. ¿Sí? Vamos a decirle acá generar malla. Y por defecto, él nos debería mostrar. Bueno, yo porque ya generé uno, me dice que la malla anterior se va a borrar. Yo le digo que sí. Pero él debería, aquí, vamos a ver si me muestra. A usted les debería mostrar un tamaño de elemento sugerido. Vamos a ver. Voy aquí a resetear la malla. Reset Erase Mesh. Listo, voy a borrarla. Le digo que sí. Va a generarla nuevamente. Vamos a ver si me aparece eso o no me aparece. No lo veo acá. A ustedes debería aparecer un tamaño de malla sugerido o de elemento sugerido. ¿Es así, ingenieros?
Ujú. Y aparece no Entonces, sugerido. sí, les debe aparecer por ahí algo sugerido. Denle que hay ahí. Que, malla, listo. Qué curioso que por acá, por alguna razón, no me está generando. Ok, ok, bien. Y en principio deben ustedes visualizar esa malla. Miren a ver si lo pueden hacer. Correcto. Muy bien. Excelente. Listo. Ok. Perfecto. Y quiero que hagan el siguiente proceso. Por alguna razón se está colgando aquí la... Quiero que revisen el siguiente proceso, ingeniero. Me gustaría que fueran aquí a calcular. Aquí. Eso. Vamos aquí a capturar esto. Y que le digan calcular. Bien. Listo. Le digan calcular. Y acá ustedes le van a decir, probablemente como el modelito es todavía sencillo, el cálculo le haga muy rápido. Vamos a ver. Pero acá, en principio, si uno le da esta segunda opción, entonces aquí les debería mostrar cómo realiza el proceso iterativo. Entonces aquí les debería mostrar cómo se realiza el proceso iterativo. Debería mostrarles eso, ¿sí? Bien, ok, ok, listo. En principio, si todo funciona, debería salir eso. A veces no lo logramos. Hagamos una pequeña prueba, ingeniero, si ahorita la miramos con más detalle. Aquí me devuelvo. Si el programa corre correctamente, aquí me devuelvo, les debería mostrar aquí en Calculate. Si ustedes le dicen View Process Info, él les debería mostrar un cuadro de esta manera. Un cuadro que les dice o que les muestra el ejemplo de las iteraciones que él realizó. ¿Sí? Por ejemplo, las iteraciones que él realizó. Es cuando uno le dice ver información del proceso. Pues en teoría, él debería mostrarnos este cuadro y si todo está bien, él debería sacar este resumen, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo de CPU utilizó? Debería mostrar estos balances en términos de desplazamientos y de esfuerzos. Esto deberían ser muy bajitos, ¿cierto? Del orden de 10 a la menos 10, 10 a la menos 8, etcétera. Entonces, deberíamos tener esto, ¿sí? Bien, idealmente. Hay algunos inconvenientes que han presentado algunos ingenieros, vamos ahorita a hacer una revisión general. Listo, eso por una parte. Si eso está bien, si eso está ok, es posible que aquí salgan unas warnings, ¿cierto? De lectura, etcétera, etcétera. Listo, eso le vamos a cerrar, eso no tiene problema. Eh, si queremos ir a la visualización de los resultados, en principio deberíamos tocar esta flechita acá. Vamos a bajarle data, esto. Esa flechita, en principio, nos debería llevar
a ver los resultados en términos gráficos. O sea, con esta flecha acá, deberíamos ir al postproceso. Eso nos permite visualizar el postproceso. ¿Sí? El postproceso. Listo. Y si eso está ok, vamos a simplemente mostrarlo. Eso es. Entonces, en principio, deberíamos tener una visualización de la malla, ¿cierto? Todo eso en gris. ¿Mm? Ahí no veríamos todavía nada, pero deberíamos ir aquí a Windows. Y aquí deberíamos ir a ver resultados. Entonces, les voy a colocar acá esto por acá. Eso es. Mm, Eso es. Ver resultados. Y cuando nosotros le decimos eso, entonces debería aparecer, en principio, este recuadro. Bien. Vamos a tomarle captura. Ok. Vamos a ir acá. Eso es. Listo. Muy bien. Bien. Y acá, cuando veamos esto, este cuadro en view, podríamos ver diferentes formas de visualización. Por ejemplo, si quisiéramos ver contornos de colores, pues aquí podemos ver contornos de colores, podemos ver los desplazamientos verticales y en principio nos debería mostrar la influencia de la carga, cómo afecta los desplazamientos, por decir algo, ¿sí? Por decir algo. Bueno, listo. Entonces vamos a dejarlo por ahí para visualizar y ahorita vamos a concentrarnos en una revisión rápida de nuestros temas. Ok, permítame un momento. Eso es. Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a devolvernos un poquito y vamos a mirar entonces, si me permite, eso es, devolverme y mirar si logramos tener todo visualizado. Entonces hagamos dos verificaciones primero, ingenieros. Número uno, hagamos la siguiente verificación. Están los intervalos de tiempo definidos, intervalo de tiempo número uno de menos 365 días a cero, y el intervalo de tiempo número 2 entre 0 y 365 días. Por favor, cuéntenme si eso está verificado. Listo, listo, perfecto. Muy bien. Ok. Vamos a hacer, en algunas ocasiones se presentan errores. Es un error un poco raro, pero se pueden presentar eh, errores por el nombre del ejemplo o de esto que le hemos asignado al proyecto, ¿sí? Bueno, si es un error de instalación, ingeniero Amir, entonces mi sugerencia sería volver a realizar el proceso. O sea, toca eh, instalar nuevamente el GID. Si están diciendo que es un error de instalación, entonces otra vez el GID y seguir los pasos que vimos en clases anteriores y realizar nuevamente el proceso. A veces pasa, ¿sí? A veces pasa. Bien, perfecto. Bueno, entonces, sugerencia,
Si no corre y tenemos en principio todo, entonces hagamos una pequeña prueba y renombremos el archivo, ¿cierto? Coloquémosle un nombre sencillo, recordemos que sin caracteres especiales, ¿cierto? Prueba 01, prueba 02 o cimentación 01, cimentación base y hagámosle un save as e intentemos correr nuevamente el modelito. Recordemos que es muy importante generar la malla antes de correr el modelo, ¿sí? Antes de correr el modelo. Entonces también intentemos eso. Eh, y de todas maneras, mañana nosotros podríamos hacer una verificación de cada una de las etapas, a ver si estamos correctamente. A veces se nos pasa alguna cosa, ¿sí? A veces no se nos pasó la porosidad o se nos pasó alguna restricción de desplazamiento. Entonces mañana podríamos hacer una verificación, hacemos un chequeo paso a paso. Quería preguntarles, ingenieros, si alguno de ustedes les corrió el modelito y les aparece el postproceso eh, y les aparece el proceso iterativo para que muestre los resultados. Los escucho, los leo. O presentaron errores. O, o puede aparecer otro error, que es un error de convergencia. Si ustedes hablen por aquí el Bioprocess Info, eventualmente podría aparecer que hay un error de convergencia y no converge el modelo. Eso también puede aparecer, ¿sí? Entonces los escucho, los leo. Doctor, un favor, ¿puede repetir la parte en la que se va a calcular y Ah, sí, correr por el... supuesto. Por supuesto que sí, mire. Cuando ustedes van a malla, le van a dar generar malla, ¿ok? Ahí les van a dar un tamaño por defecto. Vamos a ver si ahora me lo hace, porque ahorita no me lo estaba haciendo. Estaba como molestando por eso. Aquí no me lo está mostrando por alguna razón. Entonces ustedes le deben dar un tamaño por defecto y él les debería mostrar el mallado, ¿sí? Él les debería mostrar el mallado. Una vez hecho eso, deberían ir a la pestaña de calcular. En la pestaña de calcular le van a dar clic y seguidamente en esa misma pestaña le van a dar View Process Info. Cuando le den View Process Info, él debería mostrarles el proceso iterativo. ¿Sí? Ese debería ser el proceso, ese debería ser el procedimiento que deberíamos nosotros tener. De mi doctor, llego todo bien hasta esa parte, pero cuando coloco para calcular me dice, there is not information to visualize or Sí, current project. o sea que no hay información para visualizar. Ajá. Ok. Le intentaste dar, ok, devuélvete, ¿cierto? Y démosle intentar hacer un save as del modelito. Grábalo con otro nombre y vuelves a intentar correrlo. O sea, generas la malla, le das calcular a ver si te muestra el mismo error. Justamente realicé eso, le cambié el nombre e Sí. hice los mismos pasos anteriores. Y todavía te dice que no hay información para visualizar. Ujú. Listo, listo. Entonces vamos a requerir hacer una revisión completa del modelito, a ver que de repente hay algún detalle que falta por ingresar, ¿ok? Está bien. Bueno, ok. Entonces, ingenieros, si les parece, mañana hacemos una revisión general e intentamos correr nuevamente el modelito a ver qué tal nos va. ¿Les parece? De acuerdo, Inge. Bueno, perfecto. Listo, ingenieros. Entonces, muchísimas gracias por
atender esta clase, por su participación y eh, mañana entonces comenzamos clase haciendo una revisión del modelito y miramos que de repente hay algún error que tenemos por ahí, etcétera, y vamos ajustando entonces a ver si logramos correrlo. ¿Les parece? Está bien, doctor. Bueno, muy bien. Que pasen muy buena noche, ingenieros. Hasta luego. Buenas Hasta luego, noches. compañeros. Buenas noches. Buenas Muy noches. buenas Buenas noches. noches, doctor. Que estén muy bien. Buenas noches.